Alan Villarreal es productor, escritor, realizador audiovisual y musical mexicano, con estudios en cine y postproducción, ingeniería en audio y comunicación. Ganador de la beca ambulante y Fundación Banorte con el documental La abogada del pueblo en 2015 y ganador de la beca para la escritura del guión de la película El monstruo se robó mi soledad, Fonca 2021. Alan está en entrevista. Pues muchas gracias por estar aquí otra vez. Tenemos un súper invitado que es un muy buen amigo, lo conozco desde que era joven estudiante. Alan Villarreal está en la casa, director, documentalista, productor de Chocolate Films. Alan, muchas gracias. ¿Cómo está Puebla el día de hoy? ¿Cómo amaneció? Todo perfecto, nublado con lluvia, pero rico para echar el cafecito, Es correcto, para el café y el pan. el café y el pan. Así es, amigo. Pues tenía muchas ganas de hablar contigo porque creo que es un año muy importante para el crecimiento audiovisual, ¿no? Estamos en una perspectiva totalmente radical donde nos llegó un nuevo siglo, ¿no? Acompañado de la mano de una pandemia que nadie esperaba, y por eso se me hace interesante que desde la perspectiva del director que eres, hablar y entrar de lleno a qué es lo que va a pasar con el cine, ¿no? Sobre todo en México. A ver, acabo de revisar los números de INCINE y dice que durante el 2020 se estrenaron 40 películas, ¿ok? De las cuales prácticamente 5 únicamente llegaron a salas, es decir, 35 películas llegaron a medios digitales. La pregunta inicial, Alan, es ¿cuál es la recomendación para hacer cine independiente en México? ¿Cuál crees que sea el primer medio para que un cineasta se acerque a producir dicho cine? Pues yo creo que como mencionas y como se están dando las cosas, yo creo que totalmente, primero, sí recurrir a esta oportunidad que se está dando en los medios digitales. Yo creo que es una plataforma que también te ayuda por ese lado a llegar a todos lados, ¿no? O sea, a todo el mundo. Esa es una cuestión que a lo mejor antes era imposible y tenía que ser mediante los medios tradicionales y tenías que esperar a que también, si tú no tienes contactos y eso, a tener los contactos o que tu película fuera demasiado buena como para que pudiera esquivar todos esos filtros e irse directamente a un Venecia, a Rotterdam, no sé, o sea, cualquier festival del mundo, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, o sea, ahorita eso es una forma de viralizar el contenido, ¿no? Y en este caso, hablando del cine, yo creo que sí, las redes sociales, las plataformas digitales, pues sí son un medio de trampolín para que tus proyectos puedan ser vistos, puedan ser, o sea, ya hay como digamos, reuniones virtuales en las que también pues se puede platicar de una película, ¿no? Y puedes también tener este acercamiento con el director. Yo creo que son de las cosas chidas de las redes, de la parte digital, ¿no? Hay otras cosas que a lo mejor a mí en lo personal no me agradan. eh, en la cuestión como de la experiencia cinematográfica, de ir al cine, estar en negro, solamente dedicar toda tu mente, toda tu atención a la pantalla, eso, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Que a lo mejor a mí ya son de los contras, ¿no? Pero digo, por el otro lado, para cineastas independientes es para nosotros pues muy chido, ¿no? Que existan las nuevas plataformas y nuevos medios para poder difundir nuestras películas. El cine quizás es pues, de las producciones más viciadas, ¿no? Se necesita mucho capital, se necesitan muchos recursos, circunstancias muy específicas. Y tú que tienes pues un documental que ha festivaleado mucho, que es La abogada del pueblo, que justamente pleno 2021, en junio, se acaba de presentar en Puebla nuevamente, eh, y que ha estado en festivales nacionales
e internacionales. ¿Cómo has sentido tú esa recepción, ya que hablamos de las nuevas plataformas? ¿En algún momento, por ejemplo, con este documental, lo quieres subir a, digamos, a Netflix o a HBO o alguna productora que te dé este espacio, o preferirías como festivalear que entre a los medios, digamos, tradicionales o hasta antiguos, hablando hasta el 2019? ¿Crees que te convendría? Pues ya he estado, o sea, también regresemos un poco al tiempo. Este documental salió en el 2017, se estrenó en el 2017 en la gira de Ambulante. Para el 2017 no existía COVID y digo, era una gira que sucedía en toda la República Mexicana, o bueno, en gran parte de la República Mexicana, y también llegaba a otros países, ¿no? Colombia, Argentina, o sea, de Latinoamérica. Entonces, digo, esa fue una forma de que llegó a muchos lugares, ¿no? También eh, yo creo que le tocó un año o tiempos en los que justamente estábamos entre que se abrían nuevas plataformas para poder visualizar las películas. Estábamos como, o sea, ya los festivales por ahí del 2017, ya algunos ya tenían en sus páginas web, ya tenían como este chance de que se podían empezar a ver las películas en línea, ¿no? Entonces también me tocó esta parte, pero del 2017 aquí al 2021, que son 4 años, han sucedido muchas cosas con la película. Se ha visto, pues tanto en festivales, en muestras de cine, en universidades, lo han usado para clases de derecho, lo han usado para investigación o clases también como de derechos humanos e indigenismo. Entonces, han sucedido muchas cosas con la película, se ha visto en muchos lugares. Este, Últimamente sí, 2020, 2021, lo sacó la Secretaría, por ejemplo, de la Ciudad de México, y fue mediante redes sociales que se dio esa proyección, ¿no? Y estuvo padre, porque no lo habíamos hecho así años atrás, ¿no? Sino fue gracias a la pandemia a que también solito se fue yendo hacia allá, ¿no? Y de ahí sucedieron otras proyecciones que también eran en línea. Tuvimos una la semana pasada, fue en línea, y hasta ayer tuvimos, por ejemplo, una proyección en vivo, ¿no? Entonces yo creo que sí, solito de las cosas se han dado y se siguen y te siguen empujando hacia allá, ¿no? Yo creo que los nuevos proyectos totalmente, quieras o no, van a ir hacia ese camino, ¿no? De poderlo subir a plataformas, también lo padre de esto es que también tienes retroalimentación de mucho más gente, ¿no? Como se llega a ver más mediante línea, pues también tienes como la posibilidad de De comentarlo interactuar de más, de otra tener, forma. de tener este diálogo también. Entonces eso sí está padre. Este, Y pues sí, por o sea, ejemplo, perdón, en cuestión de competencia o en lo viral que te puedes volver, ¿cómo has sentido esa interacción? Por ejemplo, eh, o sea, entras a Netflix cada semana, ¿no? Y ujú. el catálogo cambia o se modifica entre 10, 15 películas y series, y muchas de ellas ni siquiera se ven, ¿no? O sea, solamente una o dos son las que realmente se vuelven virales. En este proceso de cine independiente, si hay, o sea, un apoyo extra aparte del de la secretaría o de algún otro medio para decir, ok, vamos a publicarlo en tales páginas, va a haber publicidad en tal lado, o eso te corresponde a ti solamente como director. Pues mira, yo creo que te corresponde totalmente a ti o sea, desde el hecho que concibes que vas a hacer una película independiente. Porque es parte, ¿no? De hacer películas independientes que tú sabes que tú solito o un equipo en el que conciben la película, van a hacerse cargo tanto de la preproducción, producción, postproducción, y después de la distribución, ¿no? De la película. Entonces sí, totalmente yo creo que te corresponde a ti. Yo he sido a lo mejor un poquito menos, digamos que he tocado a lo mejor pocas puertas, más bien el documental se dio, y también yo creo que ayudó mucho, por ejemplo, la parte de que fue financiada por Ambulante, ¿no? Ambulante también como que tiene Es una super muchos, plataforma.
Sí, es una plataforma como, pues yo creo que en México y en Latinoamérica y yo creo que hasta internacionalmente es de documentales, es una plataforma muy fuerte, ¿no? Entonces, gracias a eso también fue que a muchas organizaciones, por ejemplo, universidades, otros festivales, fue que le pudieron mostrar el catálogo de lo que tenía Ambulante como productora o como, pues sí, como productora que estaba financiando la película. Y ahí fue donde nos encontraron muchos otros festivales, muchas otras organizaciones. Entonces ahí es como se empieza a dar como esta difusión de la abogada del pueblo, ¿no? A través de ese esfuerzo. Como tal, no hubo una campaña, como ahorita se está dando en muchas películas, ¿no? Y sobre todo en películas documentales, sobre las campañas que se hacen en redes, porque el documental aquí, al menos aquí en México, está siendo muy, eh, se está yendo mucho a la parte como social, a la parte de justamente los derechos humanos, de hablar sobre cosas como del feminismo, no sé, una crítica, o sea, mucho sobre crítica social. Entonces, por ese motivo es que se hacen también esas campañas de vamos a hablar sobre este tema y este documental, o sea, este documental va a hablar sobre esta problemática social, ¿no? Entonces hacen las campañas ya ahorita, pues actualmente, ¿no? A mí te digo que el abogado del pueblo nació en un momento en el que estábamos en ese inter entre las proyecciones también, ¿sabes qué? Es muy importante como la parte política, ¿no? Nace en el 2017 y todavía había algunas, yo diría, bueno, no es que ahorita totalmente no estén censuradas las cosas, pero en el 2017 todavía se sentía un poquito más de censura. Yo todavía sentí que la abogada hubo festivales o muestras en las que se frenaba un poquito por los temas que hablaba. Entonces, también, o sea, te digo, es como otro contexto. Estamos cercanos, o sea, al 2017, pero hace 4 años sí había cosas que se hablaban menos que se podían difundir menos también, ¿no? Así es. Por ejemplo, en cuestión de documentales, no sé si lograste ver Hasta los dientes. Ajá. Sí, ese es el primer documental, yo creo que es en el que hacen justamente una campaña de la que te hablo. ¿No? A partir de ahí yo creo que sí marcan un principio y, o sea, para los siguientes documentales que iban a salir y que también otra vez hablábamos mucho de crear campañas, ¿no? Yo estuve todavía, bueno, el año pasado ya no sucedió, pero estuve en el 2000, bueno, 17, 18, 19 y en el 2020 ya no hubo nada de una reunión que hace DocsMX donde nos juntan a todos bueno, a muchos documentalistas que hemos estado como haciendo toda esta parte del cine social y todo eso. Y está muy padre porque platicamos acerca de la experiencia a veces de hablar temas fuertes, sociales y que pueden, pues no sé, que pueden no gustarle a ciertos sectores en específico, ¿no? Entonces, ¿cómo abordarlos, no? ¿Cómo te proteges? ¿Cómo, no sé, a lo mejor es muy parecido al periodismo, ¿no? A lo mejor esta forma de hacer documental. Entonces, sí, a veces hay ciertos temas en los que cuesta mucho y justamente platicamos, ¿no? De Hasta los dientes es una película que empieza a marcar y que aparte se metió en muchas broncas, ¿no? En el sentido de que afectaba a muchos intereses. Entonces, Así es. pues Y sin está embargo se vuelve interesante. viral, ¿no? Creo que es Sí, de esos documentales que pegan bastante bien. y eso lo protege, ¿no? Al final de cuentas. O sea, al final de cuentas me refiero como realizador, hizo que protegiera a los realizadores porque ya estaba todos los ojos estaban en ellos, ¿no? O en la película, en los integrantes, en la historia, ¿no? Entonces ya no había manera, ¿no? De que sucedieran actos que a veces pues suceden, que no son tan beneficiosos para los realizadores. Desgraciadamente, ¿no? De esas cosas que no pasan en este país. Y por eso me caes bien, Alan, la verdad. O sea, eres un tipo franco, ¿no? Y digo, las veces que hemos trabajado y todos esos momentos donde pues, nos hemos visto para desayunar, se nota tu franqueza y se nota el amor que le tienes al cine. Pero aquí entre cuates que nadie está viendo, es cómo es la comunicación también con otros cineastas, ¿no?
O sea, porque me dices que se reúnen en docs y a lo mejor todo dentro de la sala es felicidad, pero no sé si saliendo realmente existe un apoyo entre directores, ¿no? O sea, que se echen la mano en decir, ok, mira, este tema está interesante en Sinaloa, vámonos a grabar allá, o te recomiendo revisitar pues, tales productoras o tales fondos de inversión. Ok, pues es una buena pregunta y, híjole, nos podemos alargar ahí porque hay muchas vertientes, o sea, no hay como una respuesta como tal, ¿no? Como que en todo esto del arte, la subjetividad es un protagonista muy, muy cabrón de si es buena la película, si no, si esto es verdad, si no es verdad, si existe la verdad o no existe la verdad. Pero bueno, vayamos atacando algunos puntos. Yo creo que de todos nos van a quedar otros por hablar, pero en el documental en general yo he encontrado como en los realizadores un poquito más de esta bondad, a lo mejor de la que hablas, como de justamente como hablamos de temas sociales, bueno, en muchos de los documentales, como que se presta un poquito más a que también como personas, a lo mejor haya, no sé, a lo mejor vengamos de una preparación más humana, podría ser, que también a lo mejor hemos entrevistado a gente y nos hemos acercado como a realidades y eso también pues primero como ser humano te vuelve un poquito más sensible, yo creo. Entonces eso ayuda a lo mejor un poquito a que exista menos, a lo mejor de lo que estás hablando es como del celo, ¿no? Del celo profesional. Así es. Que existen todas las carreras y en todos Existen los todas las ámbitos, por carreras, supuesto. exactamente. Pero bueno, también no podría decirte que no existe un celo mucho más fuerte en el cine y que se da yo creo que gracias a que, como tú lo mencionaste al principio de esta plática, se necesitan recursos económicos muy fuertes a veces para producir las películas, se necesitan también apoyos y no existen ni esos recursos ni esos apoyos para todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces tratas como de que seas tú, ¿no? Al que le den esos apoyos y esos recursos y todo. Y entonces tú también tratas como de que entonces otras personas ya no, pues sí, ¿no? Que digas, es ella, él o yo, ¿no? Claro. Entonces, a veces creo que suceden o han sucedido esas cosas, ¿no? Digo, en el documental o en los documentalistas, me he encontrado con gente que es más, en ese sentido, a veces un poco más abierta, un poquito más, no sé si sea correcto decir más buena vibra, en el sentido Sí, de no es igual que compañerismo, en el cine comercial. O sea, sí, donde vemos las mismas caras y los mismos directores y hasta la misma película hecha 15 veces, ¿no? exactamente. Entonces, digo, no podría hablar por todos, por eso digo, es una plática difícil, porque yo también, tanto he conocido a esos documentalistas de los que estoy platicando, como he conocido gente muy cerrada y que para nada quiere o sea, que te vaya bien, ¿no? Entonces, pues sí, sí sucede mucho. Y bueno, yéndonos a la ficción, que yo a lo mejor he convivido mucho, como que me he metido en diferentes cosas, ¿no? A veces alguien se va mucho al documental y ya deja la ficción, o alguien se mete mucho a la ficción y no sabe nada de documental. Yo he tratado justamente por mis gustos personales y por los proyectos en los que he estado, en convivir con dos, y te puedes dar cuenta a lo mejor las diferencias. Por eso te digo, a lo mejor te lo estoy diciendo esto del documentalista, partiendo de que también he convivido con gente de ficción y que a lo mejor sí lo siento a veces un poquito más cerrado, ¿no? Ahí sí siento un ambiente más fuerte, más pesado. También a veces la ficción viene a lo mejor también más como mucha gente viene o había venido de las escuelas de cine, ¿no? Y en las escuelas de cine también como que hay una forma de ser particular de que como también es muy seleccionado, por ejemplo, hablando del CUEC, del CCC, pues también se da esta parte como pues como eres dentro de los 15 y de los demás quedaron fuera, entonces tú eres como que otra cosa, ¿no? Alguna cuestión ahí extraña que sucede. Entonces, pues bueno, también se da, pero también no puedo generalizar porque también conozco gente muy chida de ficción, ¿no? Entonces, digo, en general yo creo que sí, pues, ¿no? O sea, si nos fuéramos tal vez a la respuesta más inmediata, yo creo que
a veces es difícil que se den estas colaboraciones. O sea, o era difícil. Yo diría que ahora también del 2020 con la pandemia y todo eso, también han cambiado un poco las cosas. También te das cuenta que ya va a haber otra, va a ser otra manera de hacer el cine, ¿no? También te das cuenta de que a través de la Secretaría de Cultura también se están tratando de descentralizar los recursos que solamente antes eran para Ciudad de México, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Que también, pues ahora también le da voz a otras historias de todo México, ¿no? De todos los alrededores, incluso comunidades, y salen como nuevas plataformas de lo que estamos hablando también. Ambulante, por ejemplo, es también uno de las plataformas que dan educación a través de Ambulante Más Allá a comunidades, ya sea de Chiapas, de Oaxaca, o sea, comunidades en las que a lo mejor sería difícil pensar que la gente podría estar haciendo cine, ¿no? Y ahorita está sucediendo y están hablando pues de nuevos temas para el cine, ¿no? Que como dices, se llega a ver pues en salas de cine, ¿no? Claro. Y qué bueno que tocas el tema en cuestión de que México se está descentralizando, ¿no? Porque desgraciadamente, pues la Ciudad de México ha sido pues, la cuna de la cultura, ¿no? Económicamente, porque intelectual tenemos personajes de toda la República, pues con un potencial inimaginable, pero sin los recursos que podrían existir en su estado, ¿no? O Ujú. sea, y tenemos, por ejemplo, festivales como el de Morelia, como el de Baja California, el de Los Cabos, que son festivales muy grandes, que son plataformas de crecimiento, pero pues al final terminan siendo manejados hasta por los mismos, ¿no? En esa cuestión, Alan, eh, hablando económicamente, ¿qué tan difícil ya es sacar un proyecto, ¿no? Ya cuando tienes el proyecto realizado en cuestión del guión, ¿no? Ya tienes ahí más o menos imaginado dónde vas a rodar. ¿Qué tan difícil sería sacarlo adelante en primera instancia? Estamos hablando de un escenario en el que tienes, digamos, el guión y estás listo para grabar o ya tienes grabada la película. No, no entendí eso. No, inicial, desde el guión, ¿no? O sea, Ah, ok. tú ya tienes el proyecto escrito, ¿no? Vas a ir a buscar fondos para realizar pues, la producción. Ok, pues yo creo que hace unos años, incluso a lo mejor puede ser meses, mi respuesta hubiera sido distinta, pero yo creo que ahorita también como se están dando los avances tecnológicos, pues no es tan difícil. O sea, sí y no, ¿no? Dijera el buen Davis. Este, por un lado ya no existe la limitante de que necesitas rentar la cámara de cine que cuesta 30,000, 40,000 pesos el día de rodaje. Con tu celular, con un celular decente podrías ir y grabar una película si conoces un poquito de los encuadres que debes de hacer, de la iluminación, Claro, ¿no? que De cómo tenemos el funciona. ejemplo de la película de Oso Polar, ¿no? Exacto, Que salió ajá. hace 4 años, ganó Morelia y terminó festivaleando por todo el mundo, ¿no? Y fue grabado con un iPhone 5 o 4, creo. Sí, 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 lo platicamos en su momento, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, por eso digo, como que a lo mejor por esa parte, pues no sé, y bueno, y estás hablando de un iPhone 4 o 5, ahorita ya avanzaron más los celulares, ¿no? Todavía puedes obtener como mejores resultados si eso fuera una limitante en algún momento, ¿no? Por otro lado, pues también, bueno, yo veo que hay gente dispuesta a hacer cine, ¿no? O sea, hay una pasión fuerte por contar historias, tanto como realizadores como también la parte a lo mejor de actores que quieren empezar a hacer sus primeros ensayos acerca de hacer un proyecto audiovisual. Y hay otra gente de sonido, de animación, o sea, hay gente que quiere colaborar. Entonces, te digo, yo creo que a lo mejor lo más difícil es encontrar esa gente, ¿no? Podría ser lo más difícil, pero
pero no sé, sí, o sea, si te apasiona, yo creo que sí se puede, lo puedes lograr, ¿no? Ya después viene algo pero yo diría que, bueno, tienes un proyecto, tienes una historia, quieres contarla, yo creo que no hay limitantes, ¿no? Así a primera instancia, ¿no? Después viene como un tema en el que tú, obviamente, puede que el equipo te llegue a limitar en algún momento, ¿no? Eso también es una realidad. Pero yo creo que no te limita antes de que, o sea, a lo mejor es tu primer proyecto, ¿no? O sea, ahí sí yo no lo veo como tan real, ¿no? Porque primero sácale jugo a lo que tienes, a tu celular y de veras saca todas las tomas. Hablamos apenas también de ese tema en otro conversatorio y hablamos de que también nos lleva, o sea, el tener menos recursos, estar más limitado a veces te llega a que trabaje más la creatividad y eso está bien chido. Porque cuando tienes menos, a veces haces más. O sea, es increíble eso, ¿no? O sea, cuando tienes menos, haces más. Y entonces cuando tengas ese menos y ya hiciste más y haces un buen proyecto y entonces se empieza a ver en otros lados, lo puedes meter a un festival, a muestras, pues entonces ya cuando va avanzando eso, yo creo que también solita las cosas se van dando y tú puedes adquirir, por ejemplo, otro equipo, ¿no? Y así, así, así. Y ya va a llegar un punto en el que también, como te digo, podemos llegar a que ya el equipo te limite porque es, bueno, es que yo necesito más, porque esto y esto. Pero ya sabrás en su momento por qué necesitas ese equipo, no antes, ¿no? Claro. Y eso es importante. Eh, a ver, yo estoy realmente, más bien, apoyando la idea de que hay que seguir nuestras pasiones, ¿no? O sea, si alguien tiene la pasión por el cine, porque pues lleva desde los 5 años viendo películas y es su sueño realizar un proyecto de estos, espectacular. Ahora, preguntarnos si esa persona tiene las capacidades o estudió cine, ¿no? Es decir, la pasión contra el estudio. Ujú, Yo digo que deben de ir de la mano, ¿no? Alguien que no ha estudiado o no se ha adentrado pues vaya, al tema. ¿Por qué? Porque al final es historia del mismo, es producción, es desarrollo, son tendencias, es conocer a gente del medio o del gremio, a únicamente decir, ok, yo he visto todas las películas de Avengers, ¿no? Mi sueño es hacer un personaje, el nuevo Spider-Man, y me ujú. pongo a grabar con mi celular, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva de ello? O sea, ¿le recomendarías a alguien eh, de 25 años, 30 años, que antes era abogado, que hay muchos casos igual, reitero, que terminan haciendo cine, pero que no ha pasado por una escuela el adentrarse a producir una película? Mm, bueno, otra vez volvemos a una pregunta que llega a ser como que hay casos en los que sería como de no, y pues hay casos en los que sí, pero bueno, a lo mejor esa puede ser una visión particular. Sin embargo, pues yo creo que si tienes como dicen, a veces la necesidad de contar una historia, ¿no? El cine, porque ¿de dónde nace que quieres contar historias o por qué quieres contar historias? Hablabas a lo mejor como de un sector que también se da mucho, mucho, de yo quiero ser famoso, yo quiero conocer actores famosos, yo quiero, o sea, como otra parte, ¿no? Y es como de, no sé si eso, si el cine sea lo que necesitas para llenar esas necesidades que tienes, ¿no? Pero hablando a lo mejor otros que sí sentimos, por ejemplo, la necesidad de contar historias, de contar incluso nuestra historia a través de otra historia, ¿no? Este, pues, o sea, yo creo que tienes, lo que te decía, yo creo que te tienes que aventar a hacerlo, o sea, y justamente si vienes de otro mundo, pues es empezar a hacer tus primeros pininos, ¿no? O sea, te digo, agarrar tu celular, grabar cosas, este, no sé, te digo, vemos una diversidad de gente y no todos somos iguales. Y no a todos nos parece el cine lo mismo o significa lo mismo para nosotros.
Pero, por ejemplo, para mí, eh, yo creo que empezó a nacer mucho la necesidad de contar historias porque desde siempre me consideré a lo mejor un adolescente, o sea, porque estamos hablando de por qué quise ser cine, viene de la adolescencia y a lo mejor ya mis primeras etapas como adulto, que siempre ponía mucha atención a lo que sucedía, ¿no? A una conversación, a una gesticulación de alguien, me parecía como un deporte estar como analizando a la gente, de lo que decía, cuando te está contando la verdad, cuando no, y para mí, o sea, como que era muy emocionante eso. Por esa parte, a lo mejor la parte como humana, ¿no? Y luego por otra parte también, a mí siempre me ha gustado mucho la naturaleza, entonces también como esta parte de analizar, ver la naturaleza, ver cómo se mueve la luz, eso también me llamó mucho la atención. Y cuando me dieron una cámara, y me di cuenta, porque bueno, no era tan consciente, ahorita te lo estoy contando como ya bajadas todas las ideas que no sabes qué son, ¿no? Pero entonces cuando me dan una cámara y me doy cuenta que puedo empezar a agarrar estos fragmentos de esas conversaciones que me gustaba escuchar, de esa luz que me gustaba ver cómo entraba a cierta hora del atardecer o del anochecer, cómo se veían ciertas texturas, también siempre me gustó, os digo, no tan consciente en ese momento, pero me gustó siempre como la arquitectura, los colores, la poesía, la música. Entonces, como que fue una cosa que se empezó a reunir y que ahorita a lo mejor ya un poquito más grande empiezo a entender más, ¿no? Porque todo el tiempo estás entendiéndote. Entonces, te digo, bueno, todo nace de tu pregunta que dices como de si deberían de hacerlo o no. Pues yo creo que sí, ¿no? Digo, independientemente de que salga adelante o no, yo creo que también es una forma de llenarte como de muchas cosas de contar, ¿no? De que cuentas una parte de cómo ves tú el mundo, ¿no? Claro, es la expresión de la realidad, ¿no? Y Ujú. para eso creo que funciona el arte, todas las artes. Es agarrar un fragmento de nuestro espíritu, de nuestra esencia, y tratar de materializarlo, tratar de hacerlo eh, sustancia que se pueda tocar en cuestión de la escritura o de la escultura, de la pintura y en el cine, pues es una idea que hay que darle luz, ¿no? Que hay que darle pintura, que hay que darle color. Entonces, dirías, inicialmente que si alguien nos está viendo y dice, mi sueño es hacer una película, pues que se salga con su celular a grabar, Ok, bueno, ¿no? O sea, pero preguntabas también la parte como de la educación, ¿no? sí, 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 o sea, lo decía en términos de que, pues no bueno, yo veo que cada vez la gente se detiene mucho, ¿no? Y es más, perdón, perdón por los que escuchan esto, pero es más una chaqueta mental que la realidad, ¿no? A eso a lo mejor era más mi respuesta. No que no tengas que estudiar, porque pues yo también he estudiado mucho, o sea, yo te puedo decir, no, pues yo sí he estudiado mucho, o sea, he tratado de prepararme y sigo tratando de prepararme en nuevas cosas, en nuevas preguntas que tengo. Digo, ay, esto pues, me gustaría entenderlo más, ¿no? Y entramos a un curso, a un diplomado, un taller, una masterclass de gente que a veces, pues admiramos, ¿no? Pero no, sí es súper importante. Incluso más allá de la técnica, que esa a lo mejor sí la puedes buscar en libros o hoy en internet. Algo de lo que me gusta mucho a lo mejor de la academia podría ser la ética, ¿no? Que a veces se aprende mucho en la escuela. Eso me gusta, a lo mejor de lo que más admiro, que aprendes a ser responsable en lo que hablas, ¿no? Que a lo mejor estamos hablando a lo mejor ahorita de un cine independiente, de un cine humano, de crítica social, a lo mejor en la que yo creo que es muy conveniente como que aprendas, digo, esta parte de la ética. Y de ahí se desprenden una serie de cosas que sí es súper importante entender, ¿no? Sí, sí es otra experiencia. Yo creo que quienes tenemos la oportunidad de estudiar en una escuela de cine, aquí no, ¿no? O sea, a veces sí, sí, yo creo que sí hay diferencias, ¿no? Hay cuestiones. Pero también, como te decía, no aplican todos, ¿no? También hay quien estudia en escuelas de cine y no tiene la convicción y no tiene la ética y no tiene ganas y no hace nada. Sí, exacto. Bueno, ese es otro tema, ¿no? También el talento. O sea, hay quienes también
tienen talento, pero el talento tiene que estar acompañado de conocimiento, ¿no? Y también tienes que educar ese talento, ¿no? Porque así talento solo a lo bruto no creo que funcione, ¿no? Yo creo que tiene que ser un músculo, bueno, el contar historias yo creo que tiene que ser un músculo que trabajas y lo estás entrenando y lo estás formando, ¿no? Y después empiezas a tener pues este músculo como más desarrollado, el músculo narrativo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que tiene que ser muchas cosas. O sea, si tú tienes la oportunidad de estudiar cine, yo creo que, o sea, yo te lo recomendaría, ¿no? ¿No? O sea, ya sea mediante una licenciatura, mediante un curso, mediante talleres. Sí, obviamente es lo primero que te recomendaría, ¿no? Y ya de ahí, pues la autogestión académica, ¿no? Saber, por ejemplo, qué es lo que a lo mejor yo ahorita también he hecho después de salir de la escuela, ¿no? Que fue como de ahora necesito un poquito más de esto. Yo, por ejemplo, venía de una escuela muy técnica, ¿no? Cañón, cañón, cañón. El director era Ernie Schiffer, de los mejores postproductores de México, es un estadounidense, y nos enseñó corrección de color y edición, y, o sea, toda la parte técnica muy, muy padre, nos hizo entender a lo mejor la parte que yo diría que es lo que sí hacen muy bien los americanos, que es toda esta parte técnica, tecnológica, el manejo del equipo, todo esto. Pero también yo me di cuenta que necesitaba a lo mejor un poquito más ya después bueno, estamos hablando de esos tiempos, ahorita no sé cómo esté el SAI, ¿no? En cuestión de teoría. Yo en ese momento sentí que hacía falta más teoría y sí la vimos, pero yo quería más, yo quería entender más la filosofía del cine, este, otros temas un poquito más avanzados, ¿no? Entonces fue por eso que estuve tocando así, por ejemplo, en la UNAM se me hacía una escuela que iba más hacia allá, ¿no? Hacia la parte teórica. Entonces me acerqué a muchas cosas ahí y las logré entender. Pero bueno, esa ya, como te digo, fue una autogestión académica, ¿no? Antes yo estuve pues en una escuela, ¿no? En una licenciatura en la que tenía que irme del plan de estudios de la A a la Z, ¿no? Claro, que reiteramos, es fundamental. Yo sí apoyo mucho de que la gente estudie, ¿no? Que se prepare antes de hacer cualquier proyecto, porque al final se necesitan un background, se necesitan estos conocimientos para poder hacer una toma, ¿no? O sea, no es nada más eh, pues ver que el sol brilla y está muy bonito y el carro está pasando, no, sí hay que tener conocimiento de un ángulo, de una propuesta, que eso creo que muchas veces no se ve desgraciadamente en el cine mexicano. O sea, tenemos muchas películas comerciales que parece pues proyectos básicos, ¿no? O sea, y en todos los sentidos, que se les va el foco, que no se escuchan los diálogos, que el formato igual no es el idóneo. Pero bueno, eso igual puede ser otro tema, ¿no? Sí. Regresando nada más a la experiencia del cine, Alan, ¿cuál es el futuro del cine? Porque en este año, pues al parecer, digo, los que estábamos acostumbrados a ir al cine, al sentarse 2 horas a unas palomitas con su refresco, a tener la experiencia del recinto en la oscuridad. Y ahora pues ya lo vemos desde nuestras casas, ¿no? Donde pasa el señor de los tamales afuera, donde pasa el vecino haciendo ruido, donde tienes el celular a la mano y la experiencia creo que ya no es igual. Necesitamos estos recintos y sin embargo, bueno, las plataformas digitales nos están dando pues nuevas proyecciones y nos acercan a películas que quizás en México no habrían llegado con esa importancia. ¿Cuál crees que sea este futuro? Yo creo que el futuro es incierto, realmente no sé, pero justamente platicamos de eso antes de esta transmisión. Sí, por un lado, como que se abre toda esta brecha de las plataformas digitales y como dices, también cuántas películas no se viralizaron, ¿no? Ahorita en lo que estuvimos en lo de la pandemia, hubo películas nuevas que justamente gracias a las plataformas fue que mucha gente las pudo ver, ¿no? Y también a lo mejor, por otro lado, que a lo mejor de las
pocas cosas positivas que nos dejó esto de la pandemia, es que también había mucho tiempo de poder sentarte a ver cosas, ¿no? Entonces yo creo que ahí también ayudó a lo mejor un poco a querer ver, aparte de lo que estás acostumbrado, a las películas a las que estás acostumbrado, a decir, a ver, bueno, vamos a ver ahora esta, a ver qué tal, ¿no? Entonces yo creo que también jugó eso un papel, pues yo creo que importante que se dio que sucedieran estas cosas. Y bueno, y está el otro lado, ¿no? El que dices también se extraña la experiencia de ir al cine, ¿no? A una sala donde está totalmente negro, donde solamente tienes, o sea, solamente ves al frente y es la historia que te están proyectando, ¿no? Como dices, o sea, sin el celular, sin el perro que está gritando, si vives con alguien, sin la conversación del que está atrás, ya prendió el microondas y escucha más el microondas que en los diálogos. Entonces, es otra experiencia, ¿no? Y también como realizadores, el hacer una película que va totalmente para plataformas es otra manera de hacerlo, ¿no? Porque como decimos, a veces pues intentamos hacer películas que respiren en cuanto a la historia, en cuanto a los acontecimientos, que tengan un ritmo que se va desarrollando y que tienes esa oportunidad porque estás pensando la película para el cine, ¿no? Para una sala en la que quien lo esté viendo pues va a tener los oídos, los ojos en la historia, ¿no? Pero cuando va a plataformas, ¿qué sucede? Pues que tiene que ser como rápido y tienes que rápido cautivar al espectador para que no se distraiga con Instagram o con Facebook o sea, y se queda en tu película, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también te obliga a otras cosas, ¿no? A mí en lo personal, pues sí me gusta mucho más la experiencia de ir al cine, ¿no? De ir al cine, de platicar, incluso la parte de los festivales también, pues es una experiencia que ahorita se perdió, ¿no? Por un lado, ¿no? A lo mejor te digo la parte de la experiencia, pero por otro lado también ganamos en cuestión, como decías, de proyectos que se están empezando a ver más. Ahora el futuro, yo creo que el futuro, al menos, yo diría que esta manera de viralizar proyectos. Bueno, no sé si es correcta la palabra viralizar, pero proyectar, ¿no? Llegar a más públicos, pues es también una realidad y yo creo que no se va a ir para atrás todo esto, ¿no? Porque hay una nueva ola de directores de cine, pues eso, que estamos no esperando a que nos den un sí para que se pueda ver para que se pueda ver nuestra película, ¿no? Porque eso ha sido un conflicto de hace muchos años, que te tiene que dar el sí terceros, ¿no? O sea, sí puedes hacer la película, sí puedes proyectar la película, ¿no? Sí puede ganar algo la película. Ahorita pues empieza a romper esas barreras, ¿no? Tienes el chance, como estábamos hablando en tus preguntas anteriores, de poder hacer una película. O sea, a lo mejor vayamos en el mejor de los escenarios en el que ya te preparaste, en el que conoces los encuadres, narrativa, tienes un equipo, y entonces empiezas a tener como cierta, a lo mejor un equipo limitado a nivel técnico, ¿no? De aparatos, de fierros. Con eso empiezas a producir, ¿no? Y después te sigues, ¿no? Y después haces una campaña para que puedas proyectar tu película en plataformas, tú mismo creas, no sé, una plataforma, ¿no? Una página web y a través de eso generas ciertas funciones, invitas gente, o sea, yo creo que esa es la parte como muy cool que se está dando, ¿no? De que no hay, mm, pues ya, estas limitantes, ¿no? Por otro lado, te digo, versus esta experiencia, ¿no? Que sí, también, Sí, pues no es unas sé. por otras, porque también cuántas películas pues, no tenemos enlatadas, ¿no? Y que salen a la luz 10 años después y Ujú. que igual podrían haber sido innovadoras en su tiempo, pero pues ya cuando las lanzan, pues ya no es interesante el tema o la misma producción, o a la par, aquí pasa mucho en México con el cine independiente y en el de arte, donde sí llega la película, pero tiene horarios bien difíciles para Ujú. exhibición, ¿no? O sea, verla el martes únicamente a las 11 de la mañana, al otro lado de la ciudad, o
verla durante 3 días en tal cine, ¿no? Porque si no, ya se pierde y ya no la vuelves a ver. Pero qué bueno que hay gente como tú, directores, que se están adaptando a estos medios, ¿no? Y habla también de la juventud, de la preparación y pues de las ganas que hace que no se pierda el cine. Sí, exacto. Digo, yo también, no sé, supongo que así como está creciendo la tecnología, no sé, no dudo en que también en algún momento alguien genere como nueva tecnología para que justamente puedas tener una experiencia más cercana a la del cine, ¿no? E incluso todavía puedas incrementar la experiencia. Yo creo que pues el cine es un arte joven, ¿no? Entonces hay muchas cosas todavía por descubrir, hay muchas cosas por proponer también en cuestión de las narrativas y las formas de contar las historias. Entonces, no sé, yo creo que también no dudo en que en algún momento se estén dando nuevas tecnologías en las que puedas tener una experiencia también, te digo, muy cercana al cine, ¿no? Y que también a lo mejor te puedas eh, encerrar un poquito en esa experiencia de solo la película en este momento y no otras cosas, ¿no? Ojalá que se den, ¿no? Estamos a nada, ¿eh? O sea, la verdad que si nos despertamos mañana con la noticia de, pues ya están pues estos lentes 3D Sí, exacto. o virtuales con unos audífonos, Dolby especial y no sé, o sea, Sí, 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 porque exacto, es lo que te digo. A lo mejor hasta nutriría más la experiencia, ¿no? Que tuvieras un Atmos aquí, el sonido lo escucharas como con con toda esta parte como arriba, abajo, los sonidos. Sí, más sensorial, se me fue ahorita la palabra, pero sí, lo que hace un Atmos, ¿no? Entonces sí, existe esa posibilidad y también, no sé, yo me atrevería a que el cine se acerca a lo mejor un poquito también a la tecnología de los videojuegos, puede ser por ahí que suceda, ¿no? Eh, Recordemos que, por ejemplo, un primer ejercicio o bueno, no sé si es el primero, pero uno de los ejercicios más importantes que se dieron fue el de Alejandro González Iñárritu, ¿no? Que, de Carne y Arena, que es una experiencia que él decía que era más apegada a los videojuegos, ¿no? Era una tecnología más apegada a eso, pero yo también fui, o sea, tuve la oportunidad de ir y me pareció también una experiencia cinematográfica. También se contaba una historia, estabas ahí viviendo, como que eras uno más de los migrantes al momento de cruzar, ¿no? Entonces también yo creo que por ahí va también el futuro y también te ponían unos lentes, otra experiencia, ¿no? Entonces es lo que te digo, yo creo que todavía hay por ahí cositas y ojalá que empiecen también a llenar esos huecos que a lo mejor no terminan de convencer, ¿no? Como el hecho de las distracciones, de que no estás en la película, ¿no? y sobre Entonces a todo lo que nos mejor toque verlas, ¿no? Cuando todavía yo creo que podemos sí, yo ver, creo que sí. escuchar, Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. eso sí. Amigo, acabo de ver Alterna Lux, la nueva de Gaspar Noé. No sé, ¿ya la Ajá. viste? No, no, no. ¿No? Échale un vistazo. Es choqueante, es pues ligeramente pretenciosa, pero todo lo que hace Gaspar lo hace pretencioso y lo hace perfecto porque lo amo. Pero empieza la película con la premisa de que el cine o los directores o los cineastas ya no están comprometidos con el cine, ¿no? No están comprometidos con las ideas y únicamente están comprometidos con el capital. Así que antes de cerrar esta entrevista, ¿cuál es la última película que te choqueó? ¿O a quién recomendarías tú seguir como cineasta? Ok. Híjole. Bueno, fíjate que, bueno, sí, sí. Es que sabes que he estado viendo muchas películas justamente ahorita de que estoy con la película. No he dejado de ver entre Movie, Filmin Latino, Netflix, Amazon y tengo revueltas muchas ideas en muchas películas, pero yo creo que una que me gustó mucho y ya había visto su trabajo, pero este trabajo me gustó porque consolida como a lo mejor ciertas ideas que a lo mejor a mi parecer todavía no terminaba de
como hacerlas más de sólidas, aterrizar, ajá. ajá, de aterrizar, o sea, había como muchas cosas que a lo mejor estaba entre logrado y no, a mi parecer. Era de Terrence Malick y vi la última que se llama, ajá, Una vida oculta se llamaba, de Terrence Mm, Malick. ok. Eh, esa peli me gustó mucho. No sé, digo, también te recomiendo que la veas, Sí, no la he pero, visto. pero, pero me gustó mucho la parte, digo, ya esta narrativa que conocemos, esta fotografía que conocemos de los planos secuencias y como también muy acercándose al documental, la manera en filmar, no sé, como que es un director, por ejemplo, de los que he seguido y los que a lo mejor me identifico como más, ¿no? De la forma de narrar sus historias. Y yo creo que en esta película, a mi parecer, como que consolida muchas ideas que tenían y que a lo mejor no terminaba de aterrizar. Me Sí, gustó porque esta nueva película. es un cineasta que lo amas o lo odias, ¿no? O sea, Sí, sí, prácticamente. sí, sí, exacto. Sí, Sí, es exacto. difícil entrar con Terrence Malick pues nada más voy a ver su película para el fin de semana, ¿no? O sea, o terminas choqueado y con preguntas existenciales, o no entras en la convención y dices, bueno, pues fueron 2 horas y media o hasta tres porque le gusta alargar sus obras lo más que puede Ujú. de pérdida de tiempo, ¿no? Pero otra vez, ¿qué película es? Se llama Una vida oculta de Terrence Malick. Perfecto, pues para revisarla. Alan, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Cómo nos comunicamos con Chocolate Films? Pues digo, así estamos en las redes, ¿no? En Facebook igual no está la página de la productora que es Chocolate Films MX. También en Instagram estamos así, Chocolate Films MX. Y pues en Facebook también yo estoy como Alan Villarreal Martínez por cualquier cosa que podamos ahí Claro, claro. apoyar Por o cualquier platicar inversionista que tenga 10 millones. o cualquier inversionista que quiera producir mi siguiente película, ahí estamos, ¿no? Y bueno, y la siguiente película que estoy haciendo, bueno, que apenas está realizando el guión, se llama Un monstruo se robó mi soledad. Es una ficción, es un largometraje y como comentábamos, eh, detrás de cámaras, es una película que estoy planeando grabar sí o sí el próximo año exactamente por estas fechas de mayo, junio, ¿no? Porque sucede en un ambiente igual como de mucha lluvia, en un lugar remoto, entonces necesitamos como que también eh, estas, este clima y todo lo que sucede por estos meses para que se pueda realizar la película eh, como está planeada. Claro que sí, así será. Y tendrá la vida o la exhibición lo antes posible, de verdad. Te deseo el Ojalá que sí. mayor de los éxitos, amigo. Va a estar Gracias. en todas las plataformas. Y bueno, pues ya escucharon a Alan. Pónganse a ver cine, pónganse a estudiar, prepárense, hagan obras maestras. Y pues, si les gustó este video, compártanlo, denle like, suscríbanse, apoyen el cine independiente, sigan las redes de Alan. Y pues nos vemos en la próxima. Amigo, muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias, Daniel. Hasta Puebla. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos.